Estamos inaugurando este segmento de entrevistas del rescate de la tradición gastronómica, porque hemos llegado al convencimiento de que estos conocimientos que se han pasado de generación en generación, de padres a hijos o de madres a hijas más bien, porque estamos hablando de la tradición de los fogones, de la cocina, del sabor del hogar, de la familia. Esas tradiciones se han ido transmitiendo de madres a hijas y son conocimientos que a veces se han soportado en un papel, en un libro, pero la mayoría de las veces se van perdiendo y con los efectos adversos de la globalización, que es algo bueno la globalización, ¿quién va a dudar que la globalización es buena? Pero tiene sus efectos dañinos o adversos, que es la pérdida de la tradición, la pérdida de esos sabores, la pérdida de... Vamos a hacer este segmento de entrevistas del rescate de la tradición gastronómica de nuestros abuelos. Bienvenidos. Bueno, estamos aquí, estoy reunido con dos amigos que comparten conmigo una pasión que es la historia y se llaman Claudia y Rodrigo. Rodrigo, bueno, cuando lo conocí me dice Rodrigo como el fundador de Santa Marta, Rodrigo de Bastida, que además es el nombre del primer obispo de Venezuela también, que fue su hijo. Y Claudia, bueno, primero Rodrigo se dedica a la historia y es un historiador que conoce muy bien lo que es el castillo de San Felipe. Y Claudia, por su parte, es una investigadora de la gastronomía histórica. Investiga los platos como los cocinaban originalmente los indígenas o los africanos que llegaron de África, o los españoles, o la mezcla de los tres. Y entonces investiga los ingredientes originales. Esto es fascinante. Entonces yo quería pedirle a Claudia que nos cuente un poco de cómo empezó con todo esto, por qué hace estas investigaciones. Claudia, ¿por qué hace estas investigaciones de la gastronomía? ¿Qué te mueve? ¿Qué te movió? ¿Cómo empezó todo esto? Mira, yo te voy a la primera respuesta que te voy a dar es que cuando era pequeñita, sí, y me decían, no toques esto. Entonces yo lo primero que hacía era, ¿pero por qué me dijeron que no lo tocara? Claro. Y trataba entonces, y me pegaban, me regañaban, y a mí me gustaba saber qué era lo que yo me comía, aunque era pequeña. Yo recuerdo mis teteros, o sea, ahora por ejemplo decía, bueno, me hacían la colada, y ¿qué tenía? Aunque estaba pequeña, pero yo quería saber eso, qué era lo que estaba adentro, qué era lo que tenía. Recuerdo también una vez, era una niña de 5 años y mi tía estaba preparando en Barranquilla, yo soy barranquillera, preparando una mezcla para hacer lo que ella le llamaba las quequitas. Y yo quería alcanzar esa mezcla y no alcanzaba y brincaba y terminé echándome encima toda la mezcla. Me regañaron, me sacaron y yo nada más me chupaba todo lo que me había caído, que era muy dulce. Y me gustaba siempre. Pero cuéntanos, porque la verdad es que me da mucha curiosidad. ¿Qué son las quequitas? Pues las quequitas son unas frituras, sí, que son de harina de trigo con huevo y azúcar. Y una cucharada lo pones en el aceite bien caliente y son como unas torticas. ¿Y es algo típico de Barranquilla? Bueno, no propiamente de Barranquilla, pero sí... De la costa colombiana. No, digamos que era un plato de familia. Era un plato de familia y sí lo preparan en Barranquilla. Ese es un plato que tenía como una mezcla entre árabe con africano por el tema de la fritura. Y a mí me llamaba siempre mucho la atención. Yo aprendí, mi mamá me enseñó a cocinar desde los 7, 8, 9 años. Yo preparaba el arroz y lógicamente el pegado, el cucayo. Es que a mí me fascina eso porque fíjate que yo por lo menos, yo soy venezolano. Allá en Venezuela que el arroz se pegue
es inconcebible, es una cosa como que, oye, te quedó mal porque se pegó. Y aquí es que la gente se pelea por eso, por el cucayo. Pues fíjate que esa es una influencia española. ¿El cucayo? El cucayo, el pegado. Aquí en Cartagena es el pegado, en Barranquilla el cucayo. Y para los españoles, en la paella, que no es la paellera, sino la paella, sí. Lo que queda en la parte de abajo, en Valencia, el socarraet, que es en valenciano. Imagínate tú, claro, porque entonces, es verdad que Claudia estudió gastronomía en Valencia, en España. Y bueno, tiene pues este restaurante aquí en Getsemaní, en Cartagena de Indias. ¿Cómo se llama tu restaurante? Guatila. Guatila. ¿Y por qué se llama así? Bueno, en Bogotá tuve la oportunidad, ya la había visto en Barranquilla hace muchos años, pero no había identificado qué era. Luego en Bogotá comencé a ver lo que llamaban la papa de pobre y era un fruto vegetal. Yo lo vi, comencé a estudiarlo. Y tiene tantas propiedades. Y tiene muchas propiedades, es diurética, anticancerígena, es antioxidante. Y se puede comer salada, se puede comer salada, dulce, cocida, cruda, es muy versátil. Muy versátil. Y comencé a explorarlo en un restaurante que tuve en Bogotá de cocina indígena y pues investigando. La guatila en México es el chayote. En Venezuela la llaman la chayota. La chayota en Venezuela. En Centroamérica, por ejemplo, en Guatemala, cuisquil. En Brasil, chuchú. Aquí es la guatila y pues yo asocio. Y además que tú haces eso, un dulce y parece que haces un pay de manzana. O parece también que fuera un dulce de papaya. También parece. Es verdad, también pues, textura, o que fuera de pera. O, por ejemplo, con la guatila nosotros hemos hecho los caballitos, que son dulces africanos, con papaya verde. Nosotros lo hemos hecho con la guatila y prácticamente es lo mismo. O sea, es muy versátil. ¿Cómo ves tú, Rodrigo, esto que haya una persona, primero que no es de Cartagena, que es de Barranquilla? Yo difiero con eso. ¿Que ella no es de Cartagena? No, ella es cartagenera ya. Claro, porque, bueno, ya soy adoptada de Cartagena. Qué curioso que la bandera de Cartagena es igual que la de Barranquilla. De curioso para los que de pronto no se han adentrado en la historia, pero todos los pueblos como los Soledad, Sabana Larga, la tienen, todos los que fueron el antiguo Gran Bolívar. Es decir, que tú piensas que debería de ser un solo estado, además porque un solo departamento. Además porque compartimos una identidad muy cercana. ¿Qué sentido tiene que sean dos departamentos? Bueno, política administrativamente, pues ahorita sí tiene sentido. Yo creo que la arepa nos da la respuesta. De la política. Mira, yo te voy a decir, la arepa nos da la separación, porque hasta el uruaco la arepa es arepa de huevo. Exacto. Y del uruaco, que es solamente con huevo, y del uruaco para acá es con carne. Es con carne. Entonces, o sea, y además la arepa del uruaco para allá es con maíz blanco y del uruaco para acá es con maíz amarillo. Bueno, aquí Claudia nos está dando una división política a partir de la gastronomía. Está muy bien, un análisis profundo. Y con lo que me preguntaba inicialmente, que cómo lo veo yo, y es que estoy maravillado con lo que estoy escuchando de Claudia, porque si bien he visto muchos especialistas en muchos temas urbanos, turísticos, coloniales, de género, entre otros, nunca había escuchado a alguien con tanta precisión con el tema gastronómico. Y te digo que he escuchado a mucha gente. Entonces, primero felicito, ¿no? Yo creo que ya se lo había dicho anteriormente. Gracias. Yo también te felicito. Pero además la felicito. Gracias, y además de esto la felicito por haber generado todos esos estudios en esta ciudad, que además hay que decirlo, no es por regionalismo, pero Cartagena tuvo epicentro en un desarrollo de todo tipo, médico, gastronómico, social, urbano, arquitectónico, lo podemos ver en sus diferentes tipos de arquitectura, colonial, republicana, neoclásica, entre otras, pero creo que nadie, o por lo menos desde mi conocimiento, no había visto a alguien que le haya prestado tanta atención a los diferentes matices que podría dar la gastronomía. Así que de verdad. Y todavía falta tanto por investigar.
hay Falta tanto mucho. pues, Que redescubrir, yo creo que Claudia aquí tiene que crear escuela. por supuesto. Pues Porque esto en eso... se tiene que conservar. En eso estamos realmente. Qué bueno, es un Claudia. deseo, un anhelo. Pienso que el conocimiento no es de nadie, el conocimiento está. Si nos vamos a... No, de eso no vamos a hablar, de la parte espiritual, ¿no? Si hacemos una conexión... Sí, pero porque todo tiene que ver, porque, bueno, yo sí quisiera explicar una cosa que me pareció fascinante cuando entramos aquí, una discusión, para que ustedes vean el nivel de las discusiones entre dos historiadores. Entonces Ya, se ponen a discutir historiadora. Claudia y Rodrigo, porque mira, Rodrigo le decía, mira, ¿por qué no llegan aquí y cuando lleguen los clientes les dicen, como les dicen, pero ¿cómo fue que dijiste? Que fue precioso. El ejercicio fue el siguiente, cuando Claudia me explicó cuál es el significado del casabe en las poblaciones indígenas. Y yo le hice una contraoferta a todo esto que me está contando, que, repito, es primera vez que lo escucho. Que es aceptada y así va a ser. Ok, que yo lo vi en mi posición de cliente, ¿no? Que cuando yo llegase a este lugar, se me presentara el casabe de la misma manera como lo hacía Claudia, como lo hacían los indígenas, que era la invitación a este visitante a este territorio. a recibir el casabe como parte de la bienvenida al territorio. Y naturalmente este lugar está lleno de magia, de identidad, y me gustaría mucho recibirlo así. De cierta forma Claudia lo hizo, nos los ofreció así, nos los pintó pero no lo hace con todos. Pero por eso fue que Rodrigo pensó y dijo, no, es que esto... Así debería ser el recibimiento. Bueno, nosotros lo explicamos, pero me encantó y me acojo a esa sugerencia tuya de no es solamente colocarlo en la mesa y explicarlo, sino entregarlo, hacer un acto. Fíjate que, bueno, para mí la parte indígena, yo creo que si hay otras vidas pasadas, yo en alguna tuve que haber sido indígena porque es algo y seguramente aquí. Y no lo sé si aquí Caribe. Sí, seguramente. Porque para mí el acto todo es como un ritual. Así es. Para los indígenas sabemos que todo es un ritual. Muchas veces eso es mal asociado con otras cosas, pero, es un ritual, para mí es un acto de amor. Y en la cocina necesariamente debe haber amor, porque si no lo hay, entonces no hay cocina. Por supuesto. Entonces, eso de hacer esa sugerencia que tú nos has dado, de poder nosotros con nuestras manos y poner, este es el casabe, y hacer toda esa explicación, pero ya como parte de como algo. Lo hacían los ancestros. Exactamente, algo eso ancestral. De entrada conecta. Conecta, por supuesto. Y es que es la gastronomía y es la espiritualidad mezclada y la historia, esto es fascinante. A mí me encanta. No, naturalmente. Y además que tiene que ser así porque en todas las culturas es así. Pero bueno, ya conversaremos de estas cosas en otra oportunidad. Vamos a volver a repetir esto porque está muy agradable la conversación. Y vamos a hacerlo. Podríamos hacerlo todas las noches. Mira, bueno, yo creo yo que esté por aquí por Cartagena con todo el gusto del mundo. Cuando estés por aquí en Cartagena todas las noches, realmente la gastronomía unida a la parte histórica, geográfica y cultural de cualquier estudio, yo creo que nunca se debe separar. Yo te propongo que hagamos, que nos ayudes, porque yo tengo proyectos en eso, por ejemplo, con la editorial que tenemos en el Centro de Documentación. Vamos a hacer un rescate de la gastronomía tradicional de toda Latinoamérica, de todas las amas de casa, y tenemos un proyecto bien interesante. Entonces, en eso te pido que nos ayudes de ya. Por supuesto, yo feliz porque si nosotros, yo creo que todos tenemos una pequeña historia que contar de algo que vimos de la abuela, de la tía, de la mamá, algo. Yo también pienso eso. Bueno, ¿verdad, Jefferson? Que siempre, esa es mi tesis, siempre lo digo, ¿verdad? Así sea la forma, mira, por ejemplo... Todos somos portadores de memoria. Todos somos portadores de memoria. Fíjate que tengo una amiga que en este fin de semana que estuvimos reunidas, y ella sale con su té o su aromática o su infusión, realmente una infusión, porque hay diferencia del té con la infusión y la aromática. Claro. Era una infusión de cáscara de cacao. Ay, qué rico. Entonces uno dice, la cáscara de cacao,
¿qué está pasando con estas cáscaras que están despulpando? Cuando nosotros tenemos mucho cacao aquí en Colombia y podemos vender infusiones de cacao. Sí, así es. Hay que Entonces, reutilizar un montón de Así es. hay elementos. muchos temas para muy hablar buen cacao. a Cada partir vez de la está gastronomía. mejorando más el cacao colombiano. Yo estoy impresionado de los buenos chocolates colombianos que estoy probando. Realmente es que nosotros tenemos cacao, maíz, y café ¿Y para ¿sabes regalar. cuál es lo mejor que tenemos? El material humano como usted. Ese Ah, es bueno, lo sí, mejor. también, por supuesto. Bueno, pero pues nada, ya vamos a terminar porque ya nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por escucharnos.